Muchas gracias. Vamos a continuar con la conferencia Buscando nuevas soluciones para nuestros pacientes, a cargo de Jorge Torales González, que es compañero especialista en neurocirugía del Hospital Clínic. Jorge, adelante. Contamos con la moderación de doctor Juan Campos. Buenos días. Bueno, soy Jorge Torales, el neurocirujano del Hospital Clínico de Barcelona. En primer lugar, muchas gracias a la organización por la invitación. Esta charla debería haberse dado por el desarrollador, o nadie mejor que el desarrollador de la técnica, el doctor Robin Sroor, de Francia, que debido a un problema que le ha surgido, pues me ha pedido que dé la charla. He aceptado gustosamente este gran desafío, entre otras cosas porque realmente creemos en nuestro servicio de que este dispositivo, este cambio, dará mucho que hablar y generará un cambio real en el manejo del dolor de nuestros pacientes. La estenosis lumbar es una causa importante de dolor lumbar. Hay varios tratamientos disponibles, no quirúrgicos, pero cuando estos fallan, pues normalmente llegamos a la cirugía. Cuando llegamos, el dolor lumbar es importante en los pacientes con estenosis lumbar y también la radiculalgia. Que Carly en el 82 describía un complejo triarticular, o sea, hace más de 40 años, en donde se describía dos etapas en la estenosis lumbar. Una disfunción muy precoz entre los 15, que puede iniciar entre los 15 y 45 años. Normalmente el 80% se inicia a nivel de los discos, pero hay un 20% que se inicia primeramente en las facetas. El complejo triarticular lo que dice, o la teoría del complejo triarticular lo que dice es que cuando una de estas articulaciones falla, pues lleva inevitablemente al fallo de las siguientes dos articulaciones. En una segunda etapa, la inestabilidad, que se inicia aproximadamente entre los años 35-30 de vida. Al inicio es rotacional, que no se suele ver muy bien en los estudios diagnósticos, pero luego empezamos a ver subluxaciones, un aumento de la lordosis y una disminución progresiva del canal central. Entonces la estenosis sabemos que presenta un componente tanto estructural como dinámico. Los principales tratamientos quirúrgicos implican una descompresión del canal. En realidad es muy efectiva. Hay artículos que hablan de entre un 75 y 100% de los pacientes mejoran de los síntomas que previamente tenían. Pero la descompresión lumbar por sí sola puede no prevenir la progresión de la enfermedad, la inestabilidad, la pérdida de altura foraminal y el dolor de espalda por la alteración facetaria y, por ende, la recurrencia de los síntomas a largo plazo. Se calcula que 20% de los pacientes en un seguimiento con una descompresión lumbar únicamente van a tener recidiva o una recurrencia de sus síntomas a lo largo de los 3 primeros años. El implante FFX está destinado a prevenir esa inestabilidad que lleva a la progresión de los síntomas. Disminuye el movimiento de las articulaciones facetarias, provocando una fusión facetaria y disminución de la movilidad. Este es el implante FFX, que es una pequeña caja que se utiliza interarticular. Esto empezó hace un año prácticamente. En Colmar fuimos a visitar al doctor. Colmar está en Alsacia, para que quien no lo conozca. Es una ciudad muy bonita, tiene muy buenos vinos, hay que decirlo. Conocimos al doctor Robin Sroor, que es el diseñador y promotor de esta técnica en el Hospital Civil de Colmar. Ellos llevan más de 7 años con esta técnica y el doctor Robin, él solo ha aplicado 10.000 cajas de este tipo, o sea, tienen mucha experiencia, podemos decir, sin
temor a equivocarnos, que es quien más experiencia tiene en esta técnica. El dispositivo se coloca interarticular, de forma vertical a nivel lumbar. Ellos también lo están haciendo en algunos casos muy seleccionados a nivel dorsal. Veremos que se aplica entre ambas articulares o en el espacio interarticular y además lleva una especie de tornillo que va perpendicular atravesando ambas articulaciones, que se dirige desde medial a lateral. Hay poca bibliografía todavía al respecto. En este estudio hicieron una comparación, un estudio biomecánico, en donde vieron que compararon el FFX con las técnicas tradicionales de fijación, en este caso los tornillos transpediculares, y vieron que el rango de movimiento era similar en los pacientes fijados con tornillos transpediculares y FFX, y que era menor en los pacientes que fueron llevados a una laminectomía sola sin fijación. Estos datos sugieren, o podrían sugerir, una igual inestabilidad con tornillos transpediculares que con el FFX. Además, vieron en este estudio, que es bastante interesante, vieron que había un menor estrés a nivel de la vértebra superior, el disco superior o el nivel adyacente. Esto podría sugerir una menor incidencia o menor tasa de cemento del disco adyacente. En este estudio compararon básicamente la eficacia y la seguridad del FFX comparado con los estudios transpediculares. Es un estudio de un seguimiento de 2 años, no es randomizado, pero tiene muy buenos materiales y métodos. Sus resultados fueron una tasa de fusión en el 91% de los casos a los 2 años, un aumento de la altura en los forámenes de término medio de 3.6 o 3.7 milímetros del foramen, una reducción del VAS, tanto lumbar como radicular, similar en ambos grupos, y se vio que al final el 80% de los pacientes del grupo de FFX estaban satisfechos con el procedimiento. En este resultado, este fue un estudio prospectivo en donde presentan los resultados de 1 año de seguimiento. Básicamente vieron que había una reducción significativa tanto del VAS lumbar como del VAS radicular al año de seguimiento, como también del ODI en estos pacientes. En este estudio compararon una técnica abierta de fijación transpedicular con la técnica FFX y vieron que tenían un menor tiempo quirúrgico y un menor sangrado en los pacientes tratados con FFX. Podemos resumir que el 91% de los pacientes a los 2 años presentan una fijación interarticular o facetaria a los 2 años de la cirugía, que se consigue un aumento en término medio de 3.7 milímetros de altura de los forámenes, y que los pacientes en el 93% de los casos están contentos con la cirugía. Existen 3 indicaciones en este momento aceptadas tanto por la FDA como en el mercado europeo. La estenosis lumbar, una fijación complementaria a la estenosis lumbar, complementaria a una fijación anterior, en este caso presentan el caso de un XLIF. Y una tercera indicación que yo no lo he puesto porque aún no tiene mucha evidencia científica, como el tratamiento primario del síndrome facetario. ¿En qué pacientes lo contraindicamos? En pacientes con obesidad mórbida, osteoporosis, una inestabilidad significativa. ¿Qué quiere decir? Pacientes con una listesis de más de grado 1, o sea, de 2 para arriba, no lo hacemos, no lo hacen ellos. Evidentemente, en pacientes con fracturas vertebrales o lisis ísmica, una escoliosis severa.
No está indicado en pacientes de más de 3 niveles, aunque hay que decir que en Colmar he visto hacer hasta 5 niveles y ellos refieren muy buenos resultados. En espondilodicitis o neoplasias de columna, no, lo indicamos. Y si debido al procedimiento ocurre una fractura de las articulaciones facetarias, evidentemente no podemos indicarlo. La técnica quirúrgica. Tenemos que decir que empezamos con esta técnica hace 2 meses, llevamos 10 casos, aún no podemos hablar de resultados. Hay que definir que según el nivel que estemos tratando, la dirección de las facetas va a ser diferente. Hay que identificar en la planificación previa de la cirugía, hay que identificar en un estudio, en un corte axial, preferiblemente un TAC, la dirección, podemos elegir el tamaño de las cajas, la presencia de ostofitos, por ejemplo aquí lo veremos, si tienen ostofitos, si no tienen ostofitos, si existe una fractura o algo que contraindique el procedimiento. Es muy importante que el tamaño máximo de la caja en cuanto a la longitud de la misma es de 10 milímetros. Entonces, tenemos que tener como mínimo una faceta articular de 10 milímetros. La incisión, la técnica recomendada por los promotores es una incisión en línea media, una disección amplia tanto de las apófisis espinosas, las láminas, incluso de las articulares. En algunos casos, por ejemplo, si la dirección de la faceta articular es muy lateral, como en el caso del L5-S1, pues incluso proponen hacer una segunda y tercera incisión más lateral para trabajar la carilla articular y poder colocar la caja. Primero hay que localizar la internilina articular. Para esto se utiliza básicamente 2 técnicas, un separador interlaminar, podría ser una opción, o simplemente con una cizalla traccionar de la apófisis articular pues es suficiente. Como podemos ver aquí en el vídeo, con ese simple gesto nos permite visualizar la internilina articular. Entonces hay que resecar los osteofitos cuando están presentes para conseguir que la entrada esté alineada con el eje mayor de la internilina articular. ¿Cómo preparamos las facetas articulares? Pues básicamente son 3 instrumentales. Tenemos un cisel inicial. Es muy importante, o los promotores sugieren trabajar la faceta articular tanto desde el límite más superior hasta el límite más inferior y no centrarnos en un solo punto. El segundo paso es una especie de cruentador de las carillas articulares. Con eso quitamos pequeños restos de cartílago articular. Y por último, con una pequeña cureta vamos limpiando el espacio interarticular. Los promotores de la técnica sugieren que primero se haga el trabajo articular, la colocación de la prótesis y los tornillos, y luego seguir con la técnica habitual, o sea, no modificar la técnica que teníamos prevista de descompresión del canal, si es necesario hacer bilateral, unilateral o solamente del foramen. Luego elegimos el tamaño de las prótesis. Los tamaños varían. 10 milímetros es la longitud máxima, 13 milímetros y es la longitud, el anchor máximo de la caja,
Y luego el espesor o la altura de la caja varía entre 2,5 y 3. Colocamos hueso, un sustituto óseo, introducimos la caja. Perdón, aquí tendría que haber un vídeo. Vale, es que aquí no me hace caso. Se la duplico para que no tenga este problema. Si quiere duplicamos presentación. Sí, por favor. ¿Qué diapositiva es esta? En el momento de la introducción de la caja es importante hacerlo en las dos facetas o de ambos lados al mismo tiempo. Nosotros en la práctica lo que hacemos es colocar el probador, el medidor de la caja de un lado, luego después de seleccionar la caja, pues colocamos, con el probador puesto de un lado, colocamos la caja contralateral a fin de que durante el proceso de introducción de la caja de un lado no expulse la caja del otro lado. Perdón, voy a pasar el vídeo. Ese vídeo es un formato de Mac. Aquí no será compatible. Los vídeos que pongo QuickTime no va a funcionar. Vale. Bueno, lo siento. Básicamente, luego de introducir la caja, lo que recomiendan es para seguir, como el tornillo tiene que entrar lo máximo perpendicular a la dirección de la caja, es introducir, por ejemplo, un Kirchner dentro del alma de la caja, entonces nos orienta a la perpendicularidad. La introducción es desde medial a lateral, de esta forma. Con un pequeño punzón iniciamos el paso inicial. Aquí ya veis que la descompresión ya está hecha. Con una pequeña broca inicial. Existen dos tamaños de tornillos. La pregunta es, en este punto es, si atravesamos ambas articulares, ¿a dónde vamos a parar? En realidad nos hemos preguntado esto, vamos a parar a la base de la transversa, en realidad, y muchas veces los tornillos fueron a parar directamente a introducirse a la transversa sin ningún problema. Este es el resultado final. Esto es lo que vemos intraoperatorio. Luego, a partir de ahí, seguimos con el proceso inicialmente planteado para el paciente. En este caso, hicimos una descompresión unilateral nada más, que era lo que necesitaba el paciente. Preguntas. Tenemos muchas preguntas todavía. Aún tenemos muy pocos casos. No podemos hacer el seguimiento. Nuestra impresión y lo más llamativo que tuvimos con nuestros primeros 10 casos es que el dolor lumbar ha mejorado o mejora sustancialmente en los días después de la cirugía y a largo plazo, pero todavía no podemos decirlo con un seguimiento de unos meses. Por eso quisimos formar parte de este estudio. Es un estudio multicéntrico en el cual el primer centro incluido en España es el Hospital Clínico. Son 7 centros en Europa. El objetivo básicamente es comparar pacientes operados con una técnica habitual de descompresión lumbar
versus a pacientes con descompresión más FFX. Es un estudio, tendrán 320 pacientes, como dijimos, multicéntrico, es randomizado, con un seguimiento de 2 años. Y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la presentación. Me parece una idea cuando menos no novedosa, porque esto ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, el tema de las articulares, la fijación de las mismas, sin tornillos, sin tal. Es una cuestión cuando menos controvertida, y habrá que ver un poco por dónde va la cosa. Pero yo creo que si no un dispositivo similar, ya se está hablando de cosas parecidas años atrás, o por lo menos yo lo recuerdo así, sin que tuviese mucho éxito en ese momento. Pero bueno, la cirugía de la columna es una especialidad en continua evolución, y simplemente hay que esperar y ver los resultados, como casi todo en la vida. Y no sé si alguien tiene alguna cuestión respecto a la técnica, respecto a las indicaciones, alguna. Hola, buenas. Buenas. Muchas gracias por añadir un recurso más que podamos utilizar con nuestros pacientes. Te quería hacer una pregunta que no sé si sale un poquito de tu experiencia, a lo mejor más para la experiencia, ¿no?, del súper experto. No sé si se ha utilizado solamente este dispositivo en casos de laminectomías o también en síndrome facetario, y si sabes si se ha comparado con otras técnicas, como dice el que se han descrito previamente, como los tornillos facetarios, por ejemplo. Dentro de las indicaciones aceptadas en la CE sí está el síndrome facetario, pero no he conseguido ninguna bibliografía al respecto. Hablando con el doctor Robinson, allí en Colmar, él decía que su experiencia era muy buena, pero él nunca lo indicaba, por lo menos como tratamiento aislado en pacientes solamente con síndrome facetarios. Además que si comparamos la efectividad de un bloqueo en las clínicas del dolor, pues a lo mejor es, o por lo menos desde mi punto de vista, es demasiado agresivo para tratar un síndrome facetario aislado. ¿Alguna pregunta más? En la aplicación del dispositivo, en los casos las indicaciones de los casos, la naturaleza del disco que tenga por delante, ¿eso le dais algún valor? Sí, en principio, bueno, nuestra experiencia dentro del estudio, como estamos en el estudio, en principio nos contraindica si tenemos que entrar en el disco, o si tiene una hernia asociada y tenemos que entrar en el disco, además de la descompresión, no ponemos FFX. Por lo menos para tener unos datos más objetivos. Si tuviéramos una estenosis y le queremos descomprimir más disco, más una disectomía, no utilizaríamos FFX. O compresivos por parte de una protusión o hernia, sino a la naturaleza. A una discopatía. Vale. A la naturaleza del disco, que si evaluáis que ese disco esté siendo funcional o no, y qué implicaciones tiene eso sobre un dispositivo que alcanza una fusión solo en la parte posterior, ¿no? En realidad no lo hemos analizado. Básicamente, consideramos que dentro de la estenosis lumbar, si las dos articulaciones están muy dañadas y está causando síntomas, probablemente la evolución natural de esa enfermedad es que el disco vaya a una degeneración progresiva, ¿no? ¿Podría decir que los resultados son mejores en una discopatía severa? Se podría decir, se podría intuir, pero en realidad no lo hemos analizado de momento. Muchas gracias.
Buenos días. Una pregunta solamente Buenos de días. curiosidad. En el ensayo este en el que estáis metidos, ¿valoráis también una eventual pérdida de la lordosis lumbar? Sí, se irá valorando. Vale, y todavía no tenéis resultados, obviamente. Todavía no tenemos resultados, ¿no? ¿Y con los casos que tienes tú, tienes alguna percepción, algún pálpito de cómo No, va esto? no me parece que pierda la lordosis. Esto se ha analizado mucho, que sé que es diferente con el sistema de TRACS, que es similar interfacetario, y ellos, por lo menos en los estudios más que publicados, hablan de que el aumento del foramen no se debe a una pérdida de la lordosis, sino que la vértebra sube completamente, se eleva completamente y no a expensas de una pérdida de la lordosis, ¿no? o de una cifosis. Bien. Pero no sé si esta dinámica podría ser comparable en las lumbares. Eso tendríamos que verlo dentro de 2 años. Muy bien, muchas gracias. Ya que has comentado el tema del D-Trax, nosotros lo hemos utilizado y yo creo que eso no es verdad. Lo que digan los que te lo venden no es la realidad. Sí hay una pérdida de la lordosis, clara además, y muchas veces hemos tenido que quitar el D-Trax, no muchas veces, pero alguna vez hemos tenido que quitar el D-Trax para hacer un abordaje anterior y restaurar la lordosis que tiene el paciente. Es verdad que las facetas cervicales y las facetas lumbares tienen una distribución distinta y bueno, puedo llegar a entender que igual no hay una pérdida tan marcada de la lordosis lumbar, lo cual no lo sé, no he utilizado nunca este dispositivo. Yo soy un poco escéptico, no me lo acabo todavía de creer, igual luego pues tengo que darte toda la razón, pero yo veo que sí que puede haber una pérdida de lordosis. De hecho, siempre estamos justo en el extremo opuesto. Estamos en el extremo opuesto en el sentido de hay que ganar lordosis, como pues haciendo facetectomías, poniendo una prótesis vía anterior para ganar lordosis, justo todo el pensamiento contrario. Y esto pues parece que va un poco en contra. Luego también me cuesta un poco creer que de verdad estos pequeñas prótesis vayan a fusionar correctamente en la zona lumbar, en una zona lumbar donde siempre estamos diciendo vamos a poner gran cantidad de prótesis para que fusione. No sé, me parece que la posibilidad de que te haga una artrosis es, creo que, considerable. Sí, muchas gracias por la pregunta. La respuesta aún no la sabemos, pero la teoría es que poniendo 2 cajas con cierta superficie, sumando las superficies de ambas cajas se obtienen muchas veces superficies de contacto entre la caja y el platillo en este caso, o las carillas articulares en este caso, superponibles a una caja portilift, introducida portilift de cara posterior. Esa es la teoría, ¿no? Basándonos, o por qué nosotros nos atrevimos a meternos con el FFX, porque tenemos mucha experiencia con el D-Trax y en realidad vemos que las tasas de fusiones son muy buenas, el control del dolor es muy bueno. También hay que decir que yo no utilizaría D-Trax en un paciente que está que presenta una cifosis de entrada o para tratar una inestabilidad, lo mismo que no utilizaría el FFX para tratar a un paciente con una inestabilidad marcada, ¿no? De hecho, estaría contraindicado. Sí, estoy de acuerdo contigo, Guillermo, del tema de lo de poner duda en el tema de si fusión o no fusión, pero yo creo que, no sé, yo muchas veces te cuestionas el tema, por ejemplo, los stand-alone. Tú haces stand-alone y fusionan, o sea, y fusionan. Eso obviamente, pues, sí, es verdad, la superficie es pequeña, pero ya tendráis tiempo, imagino, de identificar qué casos van a ser los idóneos, pues estáis empezando esto como un feto, ¿no? Estáis empezando todavía, un embrión ahí que se está empezando. La idea no me parece mala. Sí me gustaría un poco, si fuera posible, el tenerlo ya en diseño como el de Trax en percutáneo, ¿no? Porque hombre, si estamos hablando de intentar hacer poquito, pues intentar no machacar tanto el tejido y eso, ¿no? Pero vamos, me parece una idea interesante. Gracias. Nosotros estamos pensando en variar un poco la técnica. No podremos hacerlo mientras dure el ensayo, pero en vez de hacer incisiones por la línea media, ir con incisiones laterales con técnica MIS directamente al articular y luego desde allí ir a descomprimir medialmente.
necesitaríamos dos puertos, pero con una cirugía tubular, por ejemplo, podría ser una opción. El problema que siempre tenemos es la introducción del tornillo, que va perpendicular. Entonces, en ese punto aún están por diseñar una especie de guía, ¿no?, que sería percutáneo. Pero esto será después de acabar el ensayo. Hace ya muchos años, cuando hacías una estenosis de canal, yo me refiero a hace casi 40, 50 años, se decía hueso, hueso, hueso. Y los padres de aquella artrodesis, para mí, grandes cirujanos traumatólogos, podría dar nombres que muchos a lo mejor no habéis conocido, decían que había que meter hueso en las articulares para hacer una fusión posterior, sin tener que tocar nada más. Y sí que si tú te vas a la historia de la fijación, las primeras fijaciones vertebrales no fueron pediculares, fueron transarticulares y se hacían casi percutáneas, poniendo un tornillo oblicuo de un lado al otro. Luego el sistema, así como dice Julio, lo haces percutáneo. La historia es poner un sistema, y en MIS cervical tienes un sistema que diseñó Robert Steinmeier, que es una fijación transarticular cervical, igual que la hay en las fijaciones lumbares. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo alguna. Yo tengo alguna. Lo tenía guardado. Yo tengo dudas sobre cómo se consigue el aumento de la altura de los forámenes, porque el tema de la descompresión indirecta, bueno, yo creo que es una cosa que sí que ya está demostrado que claramente es eficaz, pero con este dispositivo, ¿cómo se consigue abrir el foramen? Y la segunda cuestión respecto a eso es, si no quita lordosis, ¿cómo consigue efectivamente que se amplíe el foramen? Creo que es una cosa que no conceptualmente no entiendo. Y no sé si me la puedes explicar de alguna manera. Sí, bueno, la teoría es que en realidad el aumento del foramen se debe a un desplazamiento de todo el cuerpo vertebral. ¿Y por qué se desplaza? Porque la dirección de las articulares no solamente están en vertical, sino que se dirigen en vertical y un poquito lateralizados, entonces hace que se desplace el cuerpo de arriba hacia superior. Todavía estamos por ver si realmente se pierde lordosis, todavía no lo sabemos. Desde ya, vuelvo a decir, yo no indicaría este sistema en pacientes con inestabilidad franca. Creo que no corregiríamos ninguna deformidad ni nada por el estilo, pero sí me parece una técnica o un arma más para los pacientes con estenosis del canal lumbar, por sobre todo estenosis del canal lumbar con mucho dolor lumbar. Vale. No, sigo sin tenerlo claro. Pero, y la otra pregunta que te quería hacer era una pregunta de técnica quirúrgica. ¿Se está utilizando el implante facetario con dispositivos intersomáticos puestos por vía posterior? Tipo TLIF, tipo PLIF. Bueno, tipo TLIF es imposible, pero tipo PLIF. Perdón, no he entendido la pregunta. Que si se está utilizando el sistema FFX. Sí, el FFX con dispositivos intersomáticos por vía posterior, tipo TLIF. Perdón, tipo PLIF. No tengo experiencia. ¿En donde hacen sí, tantos en Francia tampoco los ponen? No los ponen. Sí, me han comentado de que tenían casos de rescates de pacientes artrodesados por vía lateral, por ejemplo, XLIF, y que los rescataban por detrás, haciendo esta técnica. Pero no me consta que hagan un abordaje XLIF o PLIF y más esta técnica. Hombre, haciendo un XLIF o una LIF o hacer la fijación posterior con estas cajas creo que es innecesario. Pero bueno, eso es una opinión más personal que otra cosa. Pues yo, por mi parte, nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre la técnica, sobre algo? Pues nada, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
nos tomamos un café y nos vemos a las 12:15. Muchas gracias. Juan.